Bien, familia, continuamos el estudio, la prédica de Timoteo, la segunda carta, y ahora lo vamos a hacer en el capítulo número 2, y vamos a estar viendo de los versículos del 1 al 13, y vamos a poder apreciar cómo Dios insta a todos los siervos, a todos los soldados, a todos los ministros en especial, sobre cómo debemos nosotros de actuar, cuál debe ser nuestra actitud y cómo nosotros podemos hacerlo. Lo único que tenemos que tomar es la gracia de Dios. Así que yo te invito a que estés atento y puedas recibir esta consejería al igual que la recibe o la recibió en aquel tiempo el pastor Timoteo. Entonces, familia, este mensaje, ¿sí?, es para los ministros, o sea, los pastores, pero también los ministros, los que son maestros, los que son maestras de niños, los que son padres de familia, y para todos aquellos, o sea, todos que compartimos el evangelio. Todos ministramos la palabra de Dios en determinado momento. Así que vamos a hacer esta palabra nuestra, porque por algo está escrita en la palabra, o sea, en la Sagrada Escritura, en la Biblia. Amén. Ok, ¿qué te parece si oramos? Padre, aquí estamos, Señor, contentos, agradecidos, recibiendo tu palabra, tu amor, tu favor, porque, Señor, tú solo nos muestras tu amor, Padre. Muestras amor a cada uno de manera individual, muestras amor a la iglesia y muestras amor a la sociedad, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor, por revelarnos tu palabra. Ayúdanos, Padre, a recibirla toda. En Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén. Bien, ¿qué te parece si vamos entonces, familia, al versículo número 1? Y dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo primero que está diciendo aquí el apóstol Pablo es unas palabras, pero que llevan autoridad. Dice: tú pues, hijo mío. Cuando dice tú pues, hijo mío, automáticamente le está diciendo: escucha a tu padre. Porque recordemos que el apóstol Pablo era su padre espiritual. Pero tenemos que tener bien claro que todo lo que habla el apóstol Pablo, y cuando le dice un consejo, una instrucción, es una instrucción que viene directa de Dios, porque el apóstol Pablo es un mensajero de la palabra de Dios, un mensajero directo de Dios. Entonces le da su consejo, ¿verdad? Y le dice: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Qué es la gracia? La gracia es un regalo de parte de Dios. Es un regalo divino. Es una ayuda divina. Y que Timoteo ya la tenía, al igual que el apóstol Pablo. Por eso le dice que es ¿en quién? En Cristo Jesús. Porque solo a través de Cristo Jesús, a través de la fe en Cristo Jesús, es como podemos nosotros tener la gracia de Dios. Y Timoteo ya la tenía. Timoteo ya tenía la gracia de Dios, pero le está diciendo que esfuérzate en ella. O sea, ya tienes la gracia de Dios. Esfuérzate. Ten la seguridad de que lo que tú pongas en práctica, que es mi obra, o sea, la obra de Dios, va a salir bien. Vas a dar buenos resultados. Porque hay algo que es bien claro, que la gracia es de Dios. Y podemos recordar a Moisés cuando
Dios le hace el llamado. Tú recuerdas que él era un pastor de ovejas. Y Dios le llama a través de una zarza ardiente en el monte. Y ahí va Moisés. Y cuando llega, pues el Señor le dice, quítate tu calzado, manito, porque este es un lugar, ¿qué? Santo. Y entonces Dios le hace el llamado para que él sea el libertador de su pueblo, que gemía de dolor y quería una libertad, porque estaba esclavizado bajo el yugo egipcio. Y entonces, ¿qué dice Moisés? Oye, pero pues yo cómo los voy a ir a liberar, ¿no? No tengo estoy aquí ya metiendo también de lo mío. O sea, ¿con qué? No tenía un ejército. ¿Con qué él podía sentirse que le iba a hacer caso el faraón? Cuando tenía una potencia, era una potencia en ese tiempo Egipto. Entonces, ¿qué le dice el Señor? Oye, tranquilo, no sabes hablar, no te preocupes. Algunos dicen que era tartamudo. No te preocupes. ¿Qué tienes en tu mano? No, pues que mi báculo. Ok, con ese lo vas a hacer. A través de ese báculo yo te voy a mostrar, ¿qué? Mi poder. Entonces, ¿quién iba a hacer las cosas? Dios, ¿verdad? Era por la gracia de Dios que él fue llamado. Era por la gracia de Dios que él iba a tener la capacidad de liberar al pueblo. De la misma manera pasaba esto ¿con quién? Con el apóstol Pablo. Era por la gracia de Dios. Recordemos que él tenía un aguijón que le causaba un dolor tremendo. Sin embargo, por la gracia de Dios, él tenía la capacidad para desarrollar su ministerio de una manera tremenda, impecable, con gran poder, pero era por la gracia que Dios le había dado. Recordemos cómo se acercó al Señor allí en segunda de Corintios 12, 9, 10. Fíjate lo que dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, le está diciendo lo mismo que Moisés no tenía con qué, ¿o sí? Liberar al pueblo, no tenía con qué. Pero fue por eso que Dios lo llamó. Porque él era un hombre que era débil. Y lo mismo pasó ¿con quién? Con Pablo. Era débil. Pero Dios llamó a ese hombre débil. Recordemos cómo lo humilló el Señor cuando le hizo el llamado, cuando iba camino a Damasco, persiguiendo al cristianismo. Entonces Dios le mostró que él era débil. Pero Dios, que es grande, eso es lo que hace. Llama a los débiles para hacer él su obra. Para que nadie pueda decir, no, es que yo era muy picudo, tenía una palabrería tremenda, y además tenía yo un gran ejército, y además yo era muy sabio. Nada. Dios nos llama porque somos débiles, y a través de nosotros Él hace su obra. Y eso es lo que está Pablo mostrándole a Timoteo. ¿Sabes qué? Bástate en la gracia del Señor. Y es que es una realidad. Ningún hombre o mujer puede hacer la obra de Dios si no se basa en la gracia del Señor. En nuestras fuerzas, nada podemos hacer. Jesús mismo lo dice, sin mí nada puedes hacer. Y eso es una realidad. Así que, eso era lo que le estaba diciendo Pablo a Timoteo. Pero también es para nosotros. Nosotros nada podemos hacer si no es en la gracia de Dios. Hacer la obra de Dios es solamente en el poder de Él.
Y nosotros tenemos que dejar que Dios actúe a través de nosotros, porque somos ¿qué? Débiles. Somos débiles. Pero somos fuertes, más fuertes, cuando nosotros nos damos cuenta que somos débiles. Porque entonces vemos que las cosas las hace Dios y no nosotros. Amén. Entonces, el protagonismo es siempre de nuestro Dios Todopoderoso, no de nosotros, no para nosotros. Verso 2, por favor. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo que has oído de mí. ¿Qué era lo que había oído Timoteo del apóstol Pablo? El Evangelio de Jesucristo. Todo lo que hablaba Pablo y que había escuchado Timoteo era lo mismo, ¿sí?, que él tenía que encargar, transmitir. ¿A quién? A hombres fieles, a mujeres fieles, hombres que fueran idóneos para también así enseñar a otros. Y entonces, ¿cuáles son esos hombres idóneos? Los que reconocen su debilidad. Aquellos que no se tienen en más que las demás personas. Recuerda quiénes eran los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Podemos recordarlo y todos eran personas débiles, como tú y como yo. Y como ministros, como pastores, así como Pablo, que era apóstol, se lo transmitió a este Timoteo, y ahora Timoteo, que era pastor, tenía que transmitir todo lo que había escuchado de parte de Dios a través de Pablo a otros hombres y mujeres. Un pastor no puede hacerse de la vista gorda y decir: ah, no, yo soy celoso del púlpito y nadie más pasa aquí a predicar. Y entonces no preparan a otros. Pero eso no es lo que Dios enseña. Pero esas personas ya están pensando más en ellos, ¿sí? Y va en contra de lo que Dios enseña. El protagonismo lo están tomando ellos y no Dios. Y hay un gran mandato. Y ese mandato es que tenemos que preparar a otros para que esos hombres y mujeres preparen a otros más. Por eso es que aquí también hay ¿qué? Maestros. Y los ves todos los videos en la semana. Hombres que han sido preparados, que han recibido el Evangelio de Jesucristo. Dios los ha capacitado a través de otros. Y ahora a ellos también les toca ¿qué? Capacitar a otros. Y cuando tú los estás escuchando, los estás viendo, ellos también te están capacitando. Pero la idea de nuestro Dios es que tú que estás escuchando, también te estés capacitando para después enseñar a otros. Ahora, ¿quiénes son esos hombres idóneos? Los fieles. ¿Y quiénes son los fieles? Los que creen en Jesús. Los que están dispuestos a hablar solo lo que está escrito en la palabra de Dios. Esos son los hombres y mujeres fieles. Los que no se abren de capa, sino que son fieles a un Dios todopoderoso. Hombres que digan: yo tengo temor de Dios. Mujeres que digan: primero es mi Dios antes que yo ponga palabras que no son de Él. Que les enseñe fábulas a los niños en lugar de enseñarles la verdad. Entonces, familia, esto era algo que cada pastor debe de tener siempre. Enseñar, preparar a otros. Recuerdo cuando recién iniciaba el pastorado que Dios me dio.
Y empecé a preparar a algunos hermanos. Y no faltó quien dijera, ahora, ¿a poco ya todos predican? Pero esas palabras me dolieron por la persona que me lo dijo. Pero eso es lo que tenía que ser. Y ellos sirvieron a Dios aquí y estuvieron realizando, hombres y mujeres, un servicio que fue muy bueno para todos. Porque Dios así es. No somos especiales. Dios nos hace especiales. Amén. Especiales para ministerios. No especiales de que nos sintamos más, jamás. Amén. Entonces, esto es lo que tenía que hacer Timoteo, ya como pastor, estar transmitiendo y preparando a hombres y mujeres que sean fieles, idóneos. ¿Para qué? Para que enseñen también ellos a otros. No puede haber eso de que no te enseño. Desgraciadamente a veces pasa eso. He hablado yo con algunos pastores y digo, ¿qué onda? ¿Cuándo vas a preparar a alguien? Se les ha estado yendo la vida. Y es que no tengo, Joel. ¿Cómo? ¿En tantos años no tienes? Necesitamos preparar. Y ojalá que haya quien se quede cuando ellos les diga el Señor, hasta aquí, manito, sigue otro. Ok, verso número 3. 3 y 4 aquí dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¡Wow! Seguimos. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Tú sufre pues penalidades como buen soldado de Jesucristo. Así como que tú dices, ¿cómo? ¿No? ¿Cómo voy yo a sufrir penalidades? No, pues sí, tienes que sufrir penalidades. Si eres un, ¿qué? Buen soldado. Si eres un mal soldado, no las vas a padecer, las vas a evitar. Pero si eres un buen soldado, estas van a venir. Van a venir de afuera y de adentro de la iglesia. Van a venir. Pero Timoteo tenía que estar, ¿qué? Listo. Timoteo tenía que recordar lo que había pasado con el apóstol Pablo. Él estuvo con Pablo muchos años. Durante 2 viajes, eran viajes tremendos. Así que él conocía bien lo que tenía que enseñar. Pero también él sabía que tenía que poner sus ojos en la palabra de Dios. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Esto es muy importante. El que no esté dispuesto a sufrir penalidades por Jesucristo, entonces no puede ser un buen soldado. No puede ser un buen soldado de Dios. ¿Qué pasa con un soldado? Cuando una persona se enlista para el ejército, tiene que ser, ¿qué? Preparado. Y lo preparan y va a tal lado y va a otro y hacen simulacros y mucho ejercicio y tremendo. Son entrenamientos tremendos. Porque cuando venga la guerra, él tiene que estar preparado. Pues a lo mejor, no, es que en México ni hay guerras. Bueno, en las cosas espirituales siempre hay guerras, lo dice la palabra. Y te voy a decir una cosa. Por ejemplo, Estados Unidos, que les encantan las guerras. ¿Cómo tienen que estar los soldados? Bien preparados, de élite. Y ellos no se preparan para más adelante decir, ¿sabes qué? Que creo que está difícil esto está pesado, yo no quiero sufrir penalidades, mejor voy a huir. No se enlistan para ser desertores.
Un buen soldado no se enlista para huir de su responsabilidad. Está dispuesto a luchar, a ser parte de esa batalla para alcanzar la victoria. Y como buenos soldados en Jesucristo, en este caso Timoteo, él tenía que estar dispuesto a sufrir penalidades. Él tenía que esforzarse y tenía que estar bien preparado y estar bien consciente de que él estaba en peligro. Recordemos cuál era la situación en aquel tiempo. Nerón estaba en el poder. Un hombre que se dice que era loco, es emperador. Él quemó parte de Roma. Qué casualidad, la parte donde estaban los pobres. La quemó porque quería urbanizar de ese lado. ¿Y le echó la culpa a quién? A los cristianos. Si tú entras al Coliseo de Roma y como cristiano, amante de Dios a lo mejor, y amante de la iglesia, a lo mejor te llegaría algo. Es decir, aquí hubo mucha sangre de cristianos que fueron fieles hasta el final, que no se rajaron, que fueron muertos a manos de leones. Bueno, no a manos de leones, sino por las fauces de los leones, pero también a manos de gladiadores. Y también hacían fogatas y los quemaban como antorchas humanas. Pero ¿sabes una cosa, familia? Timoteo era un buen soldado, porque él no se rajó nunca con este Pablo. Pero tenía una gran presión en esa iglesia que era verdaderamente tremenda por su cultura que tenía. Entonces, Timoteo tenía que estar firme y reconocer que era un soldado de Jesucristo. Un soldado de Jesucristo. ¿Qué hizo Jesucristo? ¿Vino y se rajó? Fue fiel hasta la muerte. Y esto es lo que le está enseñando. No temas. Ya te dije que te bases en la gracia del Señor. ¿Cómo se encontraba Pablo? Preso. ¿Y esperando qué? La muerte. Entonces, familia, este es un llamado también para todos los que ministramos la palabra de Dios. No tengas temor de que a lo mejor te metan un cachetadón cuando estés hablándole de Jesucristo a alguien. Es que es un cachetadón para comparación que te avienten contra los leones. Por favor, es que ahí viene el perro. Sí, no es un león. Prevente con unas botas. Pero sabes una cosa, familia. Dios desea que seamos buenos soldados, conscientes, valientes, que no nos rajemos, que seamos fieles, que sepamos a quién servimos. No le servimos a una persona, le servimos a nuestro Creador, a nuestro Salvador, a nuestro Dios, aquel que nos está esperando. Amén, familia. Dice la palabra de Dios en Mateo 16, 24, y este es para reafirmarnos también a nosotros. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. ¿Y qué? Sígame. En la mañana o hace rato en el estudio se hablaba de esto, ¿no? Que no puedes estar ofreciendo un cristianismo falso, barato, de que todo te va a salir bien. No, vienes a Jesús, esto va a suceder. Pero si no vienes a Jesús, va a suceder y peor. Eso es garantizado. Y además eternamente. Y acá es por un tiempo. Acá es solo por un tiempo. Así se va el tiempo. A veces me acuerdo cuando tenía 13 años. ¿Por qué me acuerdo cuando tenía 13 años? Digo, ¿sí? ¿Por qué me acuerdo cuando tenía 13 años? Es cuando eres un adolescente y eres demasiado inquieto. Pero me acuerdo de mis amigos de ese tiempo, de la secundaria. Eran terribles. Bueno, eran tremendos. Éramos tremendos. Ok. Entonces, familia,
dice la palabra de Dios, que ninguno que milita, ¿sí?, se enreda en los negocios de la vida. Es decir, los que servimos a Dios, aquí vamos a tomar a este Timoteo, como líderes, como maestros, que tomamos tiempo para el servicio, para la obra de Dios, un tiempo más grande que otros. Ya tenemos esto que Dios nos ha dado. Era lo que ya tenía Timoteo. Y entonces Timoteo no podía decir, oye, ¿sabes qué, Pablo? Que yo de plano ya me voy a rajar. Porque estos cuates hasta me cantan lo que me dan. Mejor yo me voy a hacer a un lado. No quiero problemas. Dice, no, momento. No te puedes meter a otras cosas cuando Dios ya te ha llamado. ¿Sí me entiendes? Entonces, yo no puedo meterme en más cosas. Yo ya sé lo que tengo que hacer. Yo como pastor tengo un trabajo con el que sostengo a mi esposa. Y tengo un trabajo al que Dios me ha llamado. Pero si yo sé que tengo un trabajo al que Dios me ha llamado, estaría bien que yo me esté tomando parte de ese tiempo que es para Dios, para otras cosas. O que si yo me enfermé de algo y diga, no, pues no voy a ir al doctor hasta el día viernes, que es a la hora en que tengo que estar en la casa del Señor. No. En todo caso, mi cita voy a tratar de tenerla otro día, pero no el día viernes que tengo que estar aquí. ¿Sí me entienden? No podemos, ya nosotros hemos sido llamados por nuestro Señor, ya tenemos un ministerio, ahora yo tengo que responder por ese ministerio. Pero yo no puedo estar tomando el tiempo de Dios. En domingo, ¿ves que va a haber fiesta de mi mamá? Sí, amo mucho a mi madre, pero este es tiempo de Dios. Y mi madre debe de saber esto. Pero es que es su cumpleaños. Sí, ven y ve luego. Yo a mi familia, a toda, son una familia grande, tuve que educarla. A que yo el domingo, 0, hasta en la tarde. Y no les parecía. Gracias a Dios, muchos de ellos son cristianos hoy. Prácticamente todos. Solo una familia es la que no. Pero ¿sabes una cosa, familia? Es importante. Es que tengo el ministerio de venir a hacer el aseo. Bueno, pues ya sabes que tienes un ministerio de venir a hacer el aseo. ¿Cuándo? El día domingo. Bueno, pues ese día voy a estar ahí. Es que solo puedo ir a visitar a mi hermana que está en el hospital el domingo. Por favor, vete el domingo en la tarde. Somos soldados de Jesucristo. Un soldado tiene prioridades. Prioridades. Cada soldado en el ejército tiene diferentes órdenes. Un capitán realiza una cosa, el teniente otra cosa, el sargento, los generales, todos. En una guerra todos tienen algo que desempeñar diferente. Y nosotros también. No le quitemos tiempo a Dios. No nos enredemos en cosas, en nuestros propios negocios. Y no solamente, no habla solo de dinero. Son todo tipo de cosas que nosotros hagamos. Entonces, familia, valoremos lo que Dios ha puesto en nuestras manos. ¿Qué ha puesto Dios en tus manos? El pasar el día domingo aquí a dirigir. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Entonces, familia, necesitamos ser hombres y mujeres que entendamos que militamos en el ejército de Jesucristo. Amén. Y que estamos bajo sus órdenes de Él. Y lo que Él nos pida es lo que tenemos que hacer. Los soldados no se mandan solos. Amén. Nosotros no nos mandamos solos. Dios es nuestro Señor. Y la Biblia te enseña cuáles son sus órdenes. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Porque así como tiene sugerencias, tiene muchas órdenes que no son sugerencias y que a veces nos resistimos. Pero cada uno debemos de valorar. Amén. Verso 5 dice: también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Tenemos una lucha constante, espiritual. ¿Sí, amén? Eso es real. Y entonces dentro de esta lucha, no solo el pastor tiene esa lucha. Todos tenemos esa lucha. Y pueden llegarte el estorbo del enemigo hasta desde dentro de tu familia. Puede ser la esposa, el esposo que te quiera poner el pie. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Tienes que ser firme. Porque tú tienes que recordar, como dice aquí la palabra de Dios, el que lucha, lo hace como ¿qué? Como atleta. ¿Cómo es un atleta? Es un hombre o mujer que toma mucho tiempo. ¿Para qué? Para su preparación, para entrenarse, ¿verdad? Los maratonistas, ellos corrían para llegar a las Olimpiadas todos los días, mínimo 8 kilómetros. Todos los días. Todos los días ellos estaban con esa preparación durante 4 años. Y sabes una cosa, ellos lo hacían con tal de ¿qué? De alcanzar la victoria, otros de alcanzar la meta, pero todos se preparaban. Y no podías hacer trampa. ¿Te acuerdas de los corredores de los que hacían caminata? ¿Cuántas veces descalificaron a mexicanos? ¿Y sabes qué? Porque es que caminaste mal, estás corriendo. ¿No? Porque hay reglas. Y las reglas las saben, las conocen. Y ellos tienen que respetarlas. Porque ellos tienen que luchar legítimamente, correr legítimamente. Hace muchos años había un precandidato a la presidencia. Y a ese le encantaba correr. Corrían los maratones. Y un día fue a Alemania a correr un maratón. Y de repente llega en primero. Pero no respetó las reglas de que, oye, ¿qué onda? ¿Qué te pasa a ti? Cortaste demasiado camino. Hiciste trampa. Y lo descalificaron. ¿Por qué? Porque no corrió legítimamente. Él no respetó las reglas. Pero eso pasa con mucha gente. ¿Y sabes por qué pasa eso con mucha gente? Porque las personas a veces no quieren sujetarse. Quieren alcanzar algo aunque no participen legítimamente. Pero con Dios no es así. Timoteo tenía que permanecer esforzándose, preparándose, estudiando para poder dar la palabra. Y cuando le confrontaran esos hombres griegos que tenían una cultura supuestamente muy avanzada y de mucho conocimiento, él tenía que confrontarlos para ponerlos en su lugar. Y tenía que confrontar también a los judíos que querían seguir imponiendo la parte de la ley
y tenían que enfrentar a aquellos que eran gnósticos, y tenía que enfrentar a aquellos que tenían mucho dinero. Él tenía que estar preparado, ¿verdad?, con la palabra de Dios, para poderlos confrontar con la palabra de Dios. Pero también él tenía que estar bien preparado para que su ministerio fluyera, ¿verdad? Fluyera, avanzara. Que él pudiera en un momento, cuando terminara esa carrera, ¿sí?, como atleta, alcanzar a la meta. No necesitaba llegar en primer lugar Timoteo, ni tú ni yo. Lo importante es que lleguemos a la meta. Amén, familia. Y entonces, cada uno de nosotros también debemos de prepararnos. No podemos decir, ay, es que yo no sabía que esto no era pecado. Por eso es importante. Mira, el cristianismo no es un cursito donde te enseñan cosas de Dios y ya eres maduro y conocedor de la palabra de Dios. No. Todos los días tenemos que estar estudiando. Tenemos 66 libros de la Biblia. Y nosotros, gracias a Dios, los estamos conociendo. Por eso es importante que estés estudiando y escuchando los videos. Es una bendición tan grande el que puedas estudiar y el que puedas escuchar la palabra de Dios. Cuando mi hermano Francisco se presenta y da la enseñanza, igual que mi hermano Jerry, ellos ya estudiaron, se esforzaron mucho. Y cuando empiezan ellos a dar la enseñanza, ustedes están tomando una enseñanza más digerible, porque ellos se las están desmenuzando, les están revelando lo que está escrito. Entonces tenemos que aprovechar. Tenemos el estudio del profeta Joel, el estudio de Crónicas, el estudio de los Salmos con mi hermano Manuel, y ahorita con nuestro hermano Adán. Y tenemos Timoteo, y así es como llevamos la palabra de Dios. Proverbios. ¿Te das cuenta? Es importante conocer toda la palabra de Dios. Es importante. Si no conocemos toda la palabra de Dios, entonces nos vamos a equivocar. Y vamos a ser a veces hasta cínicos. Es decir, ay, pues sí, Dios me enseña esto, pero pues hay algo que no está muy claro, que yo no he visto en la Biblia. Pues si no le estudias, ¿cómo vas a saber? Y te excusas en eso, en no querer conocer más, porque lo que quieres es seguir apapachando cierto pecado. Pero eso no le agrada a Dios. No debemos nosotros de ser flojos. Debemos de luchar, avanzando hasta alcanzar la meta como un atleta. Aparece en el video para los jóvenes que salen boxeando, ¿no? Me gusta ver eso, porque ellos van a ser preparados aquí, estos jóvenes. Amén. ¿Cuántos están contentos de que los jóvenes sean preparados? ¿Sí? ¿Les da gusto eso? ¿Sí? ¿Aman eso? Gloria a Dios. Al rato vamos a ver qué tanto. Seguimos. Entonces, el punto es claro, hermanos. Un atleta no puede modificar ni inventar las reglas a su antojo. Amén. Verso 6. El labrador. Ya vimos al soldado. Ya vimos al atleta. Ahora vamos a ver al labrador. Un labrador también trabaja muchísimo. Tiene que preparar el campo Quizás un soldado por ahí pueda recibir reconocimiento de que tuvo, no sé qué cosas les dan de honor, medallas y no sé cuántas cosas. La estrella escarlata de no sé qué. Bueno. Y sabes una cosa, y a lo mejor hasta salen en las noticias, ¿no? Hasta le sacan películas, ¿no? Rambo y
ese tipo de cosas. Pero ¿sabes una cosa, familia? Un atleta, sí, andas en el glamour, ¿sí o no? Usain Bolt es muy conocido, tremendo atleta, pero demasiado esforzado, ¿cierto? Si no, no hubiera alcanzado todos sus objetivos. Un labrador, para participar de los frutos, dice su palabra, debe de trabajar, ¿qué? Primero. No va a haber frutos si no trabaja primero. No puede buscar ver primero los frutos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el labrador? Trabajar, labrar la tierra, darle duro, ¿verdad? Sembrar. Y hasta después de un buen de tiempo, va a haber los frutos, ¿cierto? Este mensaje le está dando Pablo también a Timoteo. Oye, Timoteo, ¿sabes una cosa? Tú necesitas ser como el labrador. Vas a trabajar duro y vas a dar el alimento. Y no creas que saliendo la congregación de la iglesia ya obtienes los frutos. No, los frutos los vas a ver mucho después. Cuando ellos conozcan la palabra de Dios, amen la palabra de Dios, amen a Dios, amen a sus semejantes, busquen no hacer daño a nadie, sino al contrario, amarlos, mostrar que siempre están dispuestos a ayudar. Pero primero tienen que trabajar, ¿qué? Bien duro, bien duro. Amén, familia. Entonces, después podrá participar, ¿qué? De los frutos. Y eso lo podemos ver en el campo, así es siempre, siempre. 7. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Ya le dijo, tienes que esforzarte como el soldado, ¿sí? Y ser valiente. Tienes que esforzarte como el atleta y seguir avanzando sin parar. Tienes que ser como el labrador, trabajar duro y a su tiempo verás que los frutos. Todo esto tienes que realizar. Como pastor tú tienes que esforzarte en esto, pero también nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, un padre, él tiene que entender que necesita conocer la palabra y se la voy a enseñar a mis hijos para que ellos que la conozcan, se empapen, crezcan en el conocimiento y puedan ir ellos tomando buenas decisiones. Quizás se resbalen, pero se van a volver a levantar porque conocen a su Dios, saben que no están solos, saben que esas cosas están mal y les puede pasar como el hijo pródigo, ¿verdad? Ya la regué, pero me arrepiento, voy a ir con mi Señor. Amén, familia. Entonces, debemos de considerar nosotros, ¿sí? Todo lo que Él nos da. Todo lo que Él nos da como ministros, como hombres y mujeres que tenemos ministerios y que tenemos que desarrollarlos siempre y bien hecho. ¿Requiere esfuerzo? Sí. Sí. Los que hacen el aseo aquí, hacen el aseo allá atrás también. Todo en la mesa, se limpian los aparatos, todo se tiene que hacer, ¿qué? Bien. Todo tenemos que hacer bien. Amén. Y así es en cada uno de los ministerios que nosotros tenemos. Tenemos que prepararnos y hacer bien las cosas, porque Dios es fiel, ¿sí? Amén. Para darnos, ¿qué? Gracia y para ser fuertes. Verso 8. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. ¿Qué es lo que está? 9. En el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Lo que le está diciendo el apóstol Pablo aquí a Timoteo es: mantén el mensaje del evangelio. Es decir, ¿cuál era el evangelio que tenía que mostrar Timoteo y enseñar a la congregación? Que Jesucristo es verdadero,
Jesucristo viene del linaje de David y es hombre. Pero también es Jesucristo quien resucitó de los muertos y te muestra la capacidad de esto, con esto, que Él es ¿qué? Dios. Porque Él resucitó con su mismo poder. Él entregó su vida y tenía el poder y la autoridad para volverla a tomar. Él no fue resucitado como Lázaro, ¿verdad? Lázaro resucitó, pero después al sepulcro. Amén. Entonces, esto a nosotros nos da la oportunidad de qué es lo que vamos a predicar entonces. A Jesucristo resucitado. Que Jesús es real. Sí era hombre, pero también era Dios. Él es Dios. Porque hay por otros lados donde te enseñan que Jesús no es Dios, desgraciadamente. Pero nosotros vemos en la palabra claramente que Él resucitó de los muertos. ¿Quién hace eso? ¿Y resucitó qué? Con un cuerpo glorificado. Él podía caminar y atravesar los muros. Y estaba físicamente. Acuérdate que hasta metió Tomás su mano en sus heridas. Pero también ¿qué? Comía. Amén. Entonces, eso tenemos que predicar y enseñar a las personas. A Jesucristo resucitado de los muertos. Siendo Dios y siendo hombre y siendo Dios mismo. Amén, familia. Ese mensaje que tenía que predicar siempre Timoteo y que nosotros tenemos que realizar. Amén, familia. ¿Cuántos dicen amén? Dice, en el cual sufro penalidades hasta la muerte, hasta prisiones a modo de malhechor. Recordemos que él se encontraba ¿qué? Preso. Pero la palabra de Dios no está ¿qué? Presa. ¿Cuántas veces ha sido atacada la palabra de Dios? Muchísimas. Las quemaban. ¿Qué hacía la iglesia tradicional? Decían, la palabra de Dios no la pueden leer ustedes, solamente nosotros los ungidos, lo mismo que los gnósticos. Pero ¿sabes una cosa? La gente ha querido acabar con la palabra de Dios. Ha sido el libro más atacado a través de la historia. Las quemaban, las negaban. Hoy se sigue haciendo eso, a veces se niega la palabra de Dios. En las prédicas, la gente la adultera. Habla la palabra y le mete de su cosecha. Y tergiversa las cosas. Y solo quiere predicar de bendiciones. Pero no quieren predicar de la alabanza, de la honra a Dios, de la obediencia, del servicio, del compromiso, de la santidad. Esas se la pasan corriendo. Entonces, familia, nosotros, al igual que Timoteo, debemos de estar ¿qué? Listos para que cuando enseñemos la palabra de Dios sea lo que está escrito. No importa que te hagan el feo, no importa que sean groseros contigo, no importa que te quieran, que te rechacen por tu manera de pensar, por lo que está escrito. Amén, familia. Entonces, un buen soldado de Jesucristo se acuerda siempre del Evangelio del Señor. 10. Por tanto, ¿sí? Por lo cual, por este motivo, dice Pablo, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Quizás podríamos haber pensado, ¿no? Que dijera, por tanto todo lo soporto por el amor. ¿De quién? De Dios. Pero dice, por tanto todo lo soporto por amor de los escogidos. Y se da por hecho, porque cuando nosotros amamos a nuestros semejantes, entonces Dios dice, sí, tú me amas.
Pero si nosotros decimos que amamos a Dios y no amamos a nuestros semejantes, entonces es mentira. Amén. Entonces, Pablo dice que soportaba todas las cosas, todas las penurias por las que él pasó, pero lo hacía por amor. ¿De quién? De la iglesia. De la iglesia. Amén. ¿Por qué creen que dedican mucho tiempo los hermanos para instruirlos? ¿Por qué creen? Porque los aman, porque aman a la iglesia de Jesucristo. Y eso debería de causar en nosotros, ¿sí?, un aprecio especial por ello. Amén. Entonces, vemos aquí a el apóstol Pablo dice que por el amor de los Cristos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Para que ellos también obtengan la salvación, a lo que se está refiriendo es a que es no solamente, ya les hablé de Cristo afuera, no, hay que buscar que ellos vengan y aquí se les pueda discipular, para que ellos lleguen a una comprensión, ¿sí? Y entonces puedan tener una decisión verdadera, de seguridad, de que ellos, ¿sí?, verdaderamente son salvos. Porque la gente puede pasar al frente y decir, sí, yo recibo a Jesús como mi Señor y Salvador, pero después sigue viviendo igual. No, la gente necesita ser, ¿qué?, discipulada, enseñada. Y gracias a Dios que tenemos muchos estudios en la radio, en el Face, en el YouTube. Aquí Dios es bueno con nosotros. Amén. Verso 11 al 13. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Esto es claro. Si somos muertos con Él, es decir, Jesús murió en la cruz. Pero si nosotros creemos que Él murió por nosotros, por amor a nosotros, llevando nuestros pecados en la cruz, entonces también hemos muerto con Él. Y damos fe cuando nos bautizamos, de que efectivamente hemos muerto al pecado, ¿sí? Entonces, familia, nosotros tenemos la seguridad de ¿qué? De que también viviremos con Él. Recuerda que Jesús dijo, yo me voy, ¿a qué? A preparar moradas para ustedes, ¿verdad? Y viviremos con Él. ¿Te imaginas qué hermoso? Qué grande es el premio de Dios. Viviremos con Él. 12. Si sufrimos, también reinaremos con Él. ¿Qué más quieres? ¿Vas a chillar porque te ignoren cuando les presentes el Evangelio? No. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Dios acá nos está preparando. Sí, nos está capacitando para que en un futuro que reinemos con Él. No Él solo. El premio es que también nosotros vamos a reinar. Está escrito. Si le negáramos, Él también ¿qué? Nos negará. ¿Vamos a negar a Jesús? Pero hay muchas formas de negar a Jesús. Con nuestra manera de vivir, con el callarnos. Hablemos de Jesús. Él es nuestro Señor. Si nosotros callamos, ¿qué dice que qué? Que las piedras hablarán por nosotros. ¡Qué vergüenza! Entonces hablemos de Cristo. Que la gente conozca a Jesús. Amén, familia. 13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Te das cuenta? Él no puede negarse a sí mismo. Las otras palabras que ven allí, eso es como un título, ¿sí? Pero es hasta donde dice, Él no puede negarse a sí mismo. Es decir,
Si nosotros llegásemos a ser infieles, Él permanece fiel, siempre, porque es su naturaleza. Él no puede ser de otra forma. Él va a ser fiel siempre, eternamente. No podemos echarle la culpa a Dios. Es que Él escondió su rostro de mí y no me ayudó. Es que Él no me escuchó. Es que por su culpa pasó esto. Porque yo oré y no sucedió. No, Él siempre es fiel. Él siempre hace lo mejor. Él es fiel a su palabra. Si Él te dice que Él te escucha, es que Él te escucha. Si Él te dice que Él te responde. Pero lo va a hacer de una manera mejor de lo que nosotros podemos ver o pensar. Aunque a veces no nos complazca como nosotros queremos. Pero va a ser lo mejor siempre. Porque Él es fiel. Él no va a ir en contra de lo que es. Amén, familia. Entonces, concluyo con esto. Necesitamos, como ministros de la palabra de Dios, todos, porque todos hemos sido enviados a llevar el Evangelio, a no ser apáticos, a entender que somos débiles y por lo tanto los resultados los da Dios, porque no lo hacemos en nuestras fuerzas. Él va a hacer las cosas. Solo necesitamos nosotros tener una actitud de trabajo, de esfuerzo, de valentía, de fidelidad. Amén. Padre, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, bendito Dios, por enseñarnos, bendito Padre, cómo debemos de ser como soldados de Jesucristo. Gracias, Padre hermoso, porque nosotros lo que queremos, bendito Dios, es ser obedientes a ti, Señor. Queremos someternos a ti. Deseamos, bendito Dios, hacer tu voluntad. Deseamos, bendito Padre, agradarte, bendito Dios, con nuestra obediencia. En el nombre de Jesús, bendito seas, Padre. Gracias por bendecirnos con los dones y ministerios que tú nos has dado. A ti sea siempre, bendito Dios, la honra, la gloria y el poder. Amén.